Hola y mil gracias por la invitación a la Junta Directiva de la Sociedad Uruguaya de Nutrición para participar en este magno evento. Bien, vamos a hablar de los ácidos grasos e inflamación y como primera medida, pues recordar lo importante que ha sido la evolución del hombre en cuanto al consumo de grasas. Vean cómo el total de grasas ha aumentado su consumo en los últimos años y cómo las grasas trans se han convertido en una de las más importantes durante esos últimos años, y vean cómo el consumo de ácidos grasos omega 3 ha disminuido, al igual que el consumo de vitamina E y vitamina C. Claramente el origen de todos estos lípidos pues tiene que ver con el origen mismo de la nutrición y con el descubrimiento o varios descubrimientos que nos han permitido realizar una terapia médica nutricional como la conocemos hoy en día. ¿Qué sería de nosotros sin el descubrimiento de la circulación por Harvey, la primera transfusión humano-humano, la primera infusión de lata en 1831 de solución salina para el tratamiento del cólera, los descubrimientos de Lister, luego Pasteur, la primera infusión de glucosa intravenosa en humanos, luego pues Sir David Cuthbertson, cuando empieza a hablar de la respuesta catabólica y respuesta al estrés, la demostración del uso de aminoácidos de forma segura, endovenosa en humanos, y de esta forma toda una serie de descubrimientos y desarrollo hasta llegar hasta los artículos del doctor Stanley Dudrick, que nos permiten ver cómo podemos a una persona alimentarla de forma segura por vía parenteral. Cuando hablamos específicamente de los lípidos, tenemos que referirnos a su composición, y sabemos que en el 90% de los casos van a ser triglicéridos, los cuales están formados por glicerol y ácidos grasos, y un 10% de fosfolípidos, específicamente también mencionados ésteres de colesterol y ésteres vegetales. Cuando hablamos de un triglicérido, pues esta es la cadena básica y tenemos un glicerol con 3 ácidos grasos que, de acuerdo a su localización, a la cantidad de carbonos, pues va a denominarse esos triglicéridos, y un fosfolípido donde el ácido graso, donde uno de los ácidos grasos, el ácido graso terminal, se esterifica con un fósforo, y de esta forma tenemos un fosfolípido que son los principales componentes de la membrana celular, específicamente pues, fatidilcolina, fatirinositol, como uno de los principales componentes de la membrana celular. Cuando hablamos específicamente de las funciones de los lípidos, pues tenemos que referirnos a esto, y es claramente que son aislante térmico, sirven de sostén de órganos, son una importante fuente de energía, transportan sustancias en sangre y claramente forman parte de esa estructura y de esa membrana celular, permitiendo no solamente la estructura celular, sino la fluidez a través de la membrana, y claramente con una síntesis o favoreciendo la síntesis de mediadores intra e intercelulares que nos van a permitir esa comunicación entre las células. Cuando hablamos específicamente de inflamación, pues es importante saber que todos estos ácidos grasos poliinsaturados van a generar prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y ETs, que, de acuerdo a la vía que utilicen, en este caso la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa, pues se van a presentar principalmente prostaglandinas y leucotrienos para el caso del COX-1 y COX-2, y en el caso de la lipoxigenasa, leucotrienos y ETs como principales desenlaces del metabolismo de estos ácidos grasos. Es importante pues mencionar que cuando hablamos de ácidos grasos omega 6, sabemos que van a producir eucosanoides de la serie 2, es decir, prostaglandinas de la serie 2, y principalmente leucotrienos y tromboxanos de la serie 4. ¿Por qué es importante? Básicamente porque van a estar relacionadas con todas este tipo de células que conocemos y que hacen parte de la inflamación, y por esa razón vamos a ver más adelante pues este tipo de ácidos grasos, específicamente omega 6, van a estar más relacionados con el proceso inflamatorio. Aquí vemos parte de los efectos que tenemos en esos ácidos grasos omega 6, y cuando tenemos en el sustrato prostaglandinas de la serie 2, pues tenemos todos los efectos inflamatorios, específicamente induciendo la COX-2, produciendo principalmente interleuquina 6,
lo que va a causar claramente aumento de la permeabilidad vascular, inducen la fiebre, vasodilatación, y los leucotrienos de la serie 4 también con aumento de esa permeabilidad vascular y con aumento o potenciando la producción de esas citoquinas, específicamente el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y 6, que como sabemos son los principales elementos que se ven involucrados en procesos inflamatorios. Y cuando hablamos específicamente de leucotrienos de la serie C, D y E4, pues una reacción además de hipersensibilidad bronquial, aumento de la permeabilidad vascular y toda esta alteración a nivel bronquial que conocemos y que principalmente se presentan en estos pacientes asmáticos, pero que en cualquier otra condición pueden verse afectados. Cuando hablamos específicamente de ácidos grasos omega 3, pues tenemos que hacer referencia a que estos van a producir principalmente prostaglandinas de la serie 3 y eicosanoides, es decir, leucotrienos, tromboxanos y ETEs de la serie 5. ¿Qué es importante? En este caso particular no es que sean antiinflamatorios, pero sabemos que los leucotrienos de la serie 5 son mucho menos potentes en cuanto a su respuesta inflamatoria que los de la serie 4. Eh, la prostaglandina de la serie 3 es un inductor menos potente de la COX-2 y en ese orden de ideas pues podríamos decir que no es que sean antiinflamatorios, sino que producen menos inflamación. Sin embargo, tenemos otro tipo de sustancias que también son inducidos específicamente por el EPA y el DHA que van a producir una serie de eucosanoides alternativos, una serie de mediadores específicamente de las resolvinas de la serie E y de la serie D que sí van a tener unos efectos antiinflamatorios. Es importante aquí conocer un poquito de la historia de las resolvinas y básicamente las resolvinas se descubren en aquellos pacientes que tenían asma y se vio que algunos de esos pacientes tenían cierta sustancia a nivel alveolar que permitían que los episodios de asma fueran mucho menos severos y la recuperación fuera mucho más rápida. En ese momento se le decidió llamar a esas sustancias resolvinas y hoy sabemos que las resolvinas van a producir específicamente un proceso o son antiinflamatorias. En ese orden de ideas sí tendríamos que mencionar que los omega 3 no solamente tienen un efecto menor en la inflamación, sino que además tienen, por medio de las resolvinas, un efecto antiinflamatorio, que es el que buscamos en los pacientes cuando se encuentran en cuidado intensivo o en situaciones de estrés. Otros efectos antiinflamatorios de los omega 3 tenemos que inhiben la producción específicamente de factor de necrosis tumoral alfa, de interleuquina 1, interleuquina 6 y 8. También van a disminuir la expresión a nivel celular de ciertas citoquinas, específicamente esa inducción que está dada por las citoquinas de la CICAM, de las BCAM y de la E-selectina, que son todas estas moléculas de adhesión celular que van a estar relacionadas con la marginación, adherencia y respuesta inflamatoria en los pacientes, pero además disminuyen la expresión de esos genes antiinflamatorios, específicamente el factor capa beta, que todos sabemos pues que está íntimamente relacionados con procesos de inflamación y en algunos casos de inflamación exagerada con la respuesta negativa que tenemos en los pacientes. En ese orden de ideas, cuando nos referimos a este gráfico, podemos ver cómo de acuerdo a la vía que tome específicamente o de acuerdo al sustrato mejor que tengamos, ya sea omega 6 u omega 3, vamos a tener una producción, como lo vimos, de leucotrienos de la serie 5 y tromboxanos y prostaglandinas de la serie 3 con una menor inflamación y con unos efectos antiinflamatorios y menor coagulación e inmunosupresión que cuando tenemos ácidos grasos omega 6 como sustrato importante y en estos la fuente va a ser principalmente prostaglandinas y tromboxanos de la serie 2 y leucotrienos de la serie 4 que como sabemos tienen un estado de inflamación, coagulación e inflamación e inmunosupresión mucho más elevado. ¿Por qué es importante esto? Y claramente lo hemos descrito previamente y esta es la fase inicial descrita por Sir David Cuthbertson, donde hablaba de dos ondas, la fase EP y la fase flow del trauma, una fase EP como una fase de merma, de choque, hipometabólica, y una fase flow que es una fase hiperdinámica, hipermetabólica, donde hay retención de agua, donde hay un balance de agua negativo, pero también un balance proteico negativo. Y luego hacia el 53 Moore, que va a hablar de una tercera fase, la fase anabólica. ¿Qué es importante de esto? Que claramente tenemos
un estado de catabolismo en el paciente y que si el paciente se adapta, pues va a llegar al anabolismo y si no hay una adaptación, pues el paciente finalmente va a fallecer. Y mencionarles el síndrome general de adaptación descrito por el doctor Hans Selye, filósofo y médico alemán, conocido también como el padre del estrés, que básicamente lo que define son estas tres fases, que es una reacción de alarma donde el cuerpo moviliza recursos, una reacción de resistencia donde el cuerpo se opone a lo que está sucediendo y finalmente un agotamiento que es donde se depletan las reservas y el paciente finalmente fallece. Y lo que nosotros hemos hecho con todos los tratamientos y específicamente con el cuidado intensivo no es nada más que prolongar esta fase de adaptación y permitir una recuperación del cuerpo, evitando que los sustratos se agoten y poder mantener al paciente por más tiempo. Es importante recordar a Charles Darwin, que hablaba de la adaptación de las especies y lo hacía de dos formas o plantea dos teorías. Uno, las especies se adaptan cambiando su genotipo. En el caso nuestro, pues para poder cambiar nuestro genotipo y adaptarnos aquí para mejorar la respuesta o la resistencia, pues necesitaríamos miles de años. Por lo tanto, modificamos nuestro entorno, que es la otra forma de adaptación, y por eso creamos el cuidado intensivo y podemos mantener a los pacientes por mucho más tiempo. Y específicamente hablando de este tipo de pacientes tenemos dos respuestas. Una respuesta inflamatoria exagerada, que tiene un efecto deleterio, al igual que la respuesta antiinflamatoria, o una respuesta modulada de inflamación y antiinflamación dentro de unos rangos esperados, que lo que van a hacer es permitirnos tener una respuesta inmunológica y con menores complicaciones en los pacientes y por supuesto con menor probabilidad de muerte. Y esto es lo que hacemos cuando balanceamos los lípidos que aportamos al paciente, específicamente en la membrana. Lo que hacemos es mejorar esa relación que existe entre ácidos grasos omega 6 y omega 3 para tratar de tener un proceso menor de inflamación y en algunos casos unos procesos de antiinflamación para que la respuesta no sea exagerada en ninguno de los dos extremos y por lo tanto no sea una respuesta viciosa y que cause daño para el paciente. ¿Por qué se generaron los lípidos? Y aquí vamos a hablar un poquitico de qué ha pasado a lo largo de la historia con los lípidos que hoy usamos en la terapia médica nutricional en nuestros pacientes. Y esto es de suma importancia porque básicamente en 1961 es donde se consigue la primera solución lipídica estable y que esa solución lipídica es sumada a una combinación de dextrosa y aminoácidos que era la forma hasta ese momento de lograr administrar energía a los pacientes. Y claramente los lípidos son importantes. ¿Y por qué el desarrollo? Porque sabemos que son una importante fuente de energía, además sustrato de ácidos grasos esenciales que claramente van a estar o son de suma importancia para la respuesta de los pacientes. Cuando empezamos a valorar cuál era la composición que teníamos en esos ácidos grasos iniciales o en esos primeros lípidos que tuvimos disponibles, principalmente era aceite de soja, y como ven acá, un 53% linoleico, un 24% leico, palmítico del 11%, esteárico del 4% y ácido linolénico del 8%, todos derivados específicamente de la soja y como los primeros lípidos disponibles que teníamos para nuestros pacientes. Vamos a empezar a tratar esta tabla en lo siguiente, pero vean cómo, de acuerdo al tipo de aceite, y ya dijimos que en este caso era 100% soja, vemos cómo hay una relación específica y cómo hay un aumento de los fitoesteroles con un rango de vitamina E, con una relación de omega 6, omega 3 de 7:1, que va a ser importante porque esto es lo que nos va a permitir ver el desarrollo de los lípidos a lo largo del tiempo. ¿Por qué evolucionamos? ¿Por qué buscarnos lípidos de una generación mayor? Básicamente porque teníamos 100% de triglicéridos de cadena larga poliinsaturados, porque teníamos aún una relación muy elevada de omega 6, omega 3, porque estos lípidos tienen una tendencia importante a la perioxidación, pero además porque teníamos una cantidad importante de fitoesteroles con unos efectos inmunosupresivos y una disfunción plaquetaria, y que en condiciones específicas de infusión rápida en los pacientes causábamos broncoconstricción, vasodilatación, hipotensión, rubor, y esta es la razón por la cual
nace la idea de que este tipo de lípidos no se puede usar todos los días y solamente se usaba como fuente alterna de energía, normalmente 2 o 3 veces por semana y en algunos casos una sola vez específicamente, tratando de disminuir esos efectos inmunosupresivos de difusión plaquetaria y toda la respuesta que se tenía alérgica en principio cuando se daba infusión rápida en este tipo de pacientes. Y de allí pues es donde nace esa premisa. En 1984 se introduce el coco, que básicamente lo que hace es una mezcla de triglicéridos de cadena larga con triglicéridos de cadena media, buscando ¿qué? Disminuir esos omega 6 y tratar de mejorar los efectos inmunes que tenían los lípidos que mencionamos anteriormente y sobre todo tratando de disminuir la perioxidación lipídica, que era un problema en este tipo de pacientes. Y vean entonces cuando se combina el 50% de soja y el 50% de coco, cómo van cambiando estas variables y miren cómo la relación de omega 6, perdón, y omega 3 aún se mantiene con un aumento de los fitoesteroles, ¿cierto? Y con esta composición que vemos acá. Y entonces la siguiente pregunta sería, ¿por qué deberíamos migrar? ¿Por qué después de la introducción del coco o ya de unir esos triglicéridos de cadena larga con cadena media tendríamos que buscar otra solución? Y básicamente es porque aún teníamos un exceso importante de omega 6, porque como ven la relación entre omega 6 y omega 3 se mantiene con un bajo aporte de omega 3, con un, en este caso, exceso de grasas saturadas y con una mayor cantidad de fitoesteroles como lo vimos en la gráfica anterior. Y por esa razón, hacia 1996 se introduce el oliva, básicamente tomado de la dieta mediterránea y de todos los beneficios descritos de la dieta mediterránea. Lo curioso es que cuando se interroga sobre cuál es el tipo de dieta mediterránea, todos los países del Mediterráneo, las ciudades que están hacia el Mediterráneo, tienen cambios importantes en el tipo de dieta, pero claramente el aceite de oliva es uno de los pilares fundamentales de esta, que busca disminuir esa oxidación de lípidos y la inflamación, a sabiendas del comportamiento inmunoneutro del oliva y disminuir esa cantidad de omega 6 que pues era uno de los objetivos del tratamiento o del desarrollo tecnológico en este tipo de pacientes. Y vean cómo cuando modificamos específicamente ese tipo de lípidos, vemos cómo se modifica y en este caso teníamos 80% oliva y 20% soja. Vean cómo la relación omega 6 y omega 3 se dispara, es decir, tenemos mayor cantidad de omega 6 que omega 3 con una disminución importante de los fitoesteroles y vean cómo se modifica claramente la composición de estos ácidos grasos y pues claramente viene nuevamente la pregunta de por qué hay que cambiar o por qué hay que buscar otras estrategias. Y la respuesta es porque hay una relación elevada de omega 6 omega 3 y la pregunta es si este tipo de grasas inmunoneutras son benéficas para todos los pacientes, o sea, realmente queremos que los lípidos se comporten de una forma neutra en cuanto a la inmunidad o queremos que realmente nos ayuden con el tema inmunológico. Y la respuesta a esto en cuanto al desarrollo tecnológico se obtiene en 1998 cuando se introduce el pescado, buscando claramente los beneficios del omega 3 y el primer desarrollo en cuanto a aceites derivados del pescado que tenemos era un módulo completamente de omega 3 que buscaba modular esa inflamación, es decir, 100% pescado, y buscaba además disminuir esta alteración hepática que sabemos que se venía presentando en los pacientes, sobre todo con el aumento de los fitoesteroles, y tratando de buscar una mejoría en la perioxidación lipídica. Y vemos cómo entonces se introduce el omega 3, 100% pescado inicialmente, es decir, 100% inicialmente este tipo de lípidos omega 3 se dieron para ser añadidos a nutriciones parenterales, no para una administración exclusiva, sino para que sea un abordaje modular de la nutrición. Y pues claramente la relación aquí se modifica porque ya estamos hablando solamente de omega 3, una relación de 1,8. Miren cómo se le adiciona vitamina E y los fitoesteroles cómo caen también. Y esta es la relación de acuerdo a los porcentajes de omega que tenía este 100% de pescado. Y en el 2005 empieza ya el desarrollo de los lípidos de lo que se ha conocido cuarta generación, que son las mezclas con pescado, donde lo que se ha hecho es buscar una buena relación omega 6, omega 3, con una variedad de aceites, con menos fitoesteroles y que además buscara disminuir
esa perioxidación lipídica. Claramente, en este primer desarrollo hay una perioxidación lipídica importante, que fue lo que se conoce en el abordaje de los lípidos como el segundo golpe, y es decir, el segundo estado inflamatorio de los pacientes por esta perioxidación lipídica, que más adelante, al adicionarle mayor vitamina E, va a disminuir y va a estabilizar la molécula y disminuir este tipo de complicación que se presenta en los pacientes. Y vean cómo aquí tenemos las dos eh, soluciones que hoy contamos que tienen omega 3 como varias mezclas de aceites, una de ellas con 50% coco, 40 soja, 10% de pescado, otro que tiene 30 soja, 30 coco, 25% de oliva y 15% de pescado. Y vean cómo en general la relación de ácidos grasos omega 6 y omega 3 se mantiene entre 2.5 y 2.7 a 1, cómo la vitamina E aumentó la cantidad que estaba ahí y los fitoesteroles, aunque no están tan bajos como cuando se mezcló con el oliva, sí están mucho más bajos que al principio, específicamente 100% soja y cuando se introdujo el aceite de coco. Y esta es la relación y las cantidades que teníamos específicamente en cuanto a grasas saturadas y a relación de omega 3, omega 6 y omega 9. De esta forma, claramente lo que vimos en cuanto a el desarrollo tecnológico y a la evolución de los lípidos es, dependiendo de donde usted lean, unos lípidos de primera, segunda y tercera generación, y en otros escenarios sacan estos aceites de pescado y hablan de lípidos de cuarta generación, pero básicamente lo que se busca o lo que se quiere es mejorar esa inmunomodulación y esa respuesta inflamatoria que sabemos hoy, basado en lo que vimos al principio de la fisiología, que los lípidos juegan un papel supremamente importante en el desarrollo de esta. Y esto simplemente es para mostrarles un resumen de lo que tenemos hoy disponible, desde el 100% soya al 100% aceites de pescado, y la mezcla de cada uno de ellos buscando disminuir esa cantidad de omega 6 y hacer un buen balance entre omega 6 y omega 3, y como aquí también tenemos el oliva como otra fuente importante y como otra estrategia importante para el manejo de este tipo de pacientes. Este básicamente fue el estudio del doctor Manzanares publicado en el 2015, donde se trató de ver todas esas estrategias, específicamente en las unidades de cuidado intensivo en Latinoamérica y a nivel global, cómo manejaban las estrategias de disminución de soja en este tipo de pacientes. Y vean cómo Latinoamérica siempre ha sido un pionero en buscar estrategias que disminuyan soya y aumentar específicamente las mezclas de pescado, a diferencia del mundo. Y para este año es claro que la FDA todavía no ha autorizado el uso de aceites de pescado en Estados Unidos, lo que hace que las intenciones de reducción global de la soja sea mucho menor por fuera de Latinoamérica. Esta es una de las razones por las cuales, en cuanto a lípidos, los europeos y los latinoamericanos somos los que tenemos actualmente más experiencia. Y vean cómo todavía existe unas unidades de cuidado intensivo donde el aporte de lípidos no se hace diario, y básicamente se debe a la disponibilidad o a los lípidos que tienen disponible para este tipo de pacientes. En conclusiones, todo esto finalmente es un tema de perspectiva, donde lo que tenemos que buscar es cuál debería ser el lípido ideal de acuerdo al momento inflamatorio y metabólico que tiene nuestro paciente. Si no conocemos la fisiología y hacia dónde vamos, pues probablemente no estamos usando los lípidos que son necesarios de acuerdo al momento especial de los pacientes. Y en general lo que debemos buscar es eh, identificar ese paciente qué requiere en cuanto a su estado inmunológico, qué requiere en cuanto a su estado inflamatorio, y tratar de mantenernos en esa línea verde que vimos al principio, donde el paciente se inflama y se desinflama de la forma más controlada para mejorar los resultados. Muchas gracias por su atención. Estas son las clínicas donde trabajo, y por Colombia estamos a la orden. Buen día.